Muy buen día, chicos. Buen sábado. Vamos a Buenos iniciar. días. Buen día, Carmen. Buen día. Buen día, chicos. Vamos a iniciar la primera sesión en cuanto a Derecho Buenos Internacional días. Público. Buen día, Felipe. Ok, tienen ahí en Classroom, tenían cargadas también tareas. No sé si hay alguna duda en cuanto a lo que tenían que entregar respecto a su tarea, chicos. No sé si ya vieron, para empezar, vamos a ver si ya se observaron que tenían pendiente una tarea de entregar. La que nos envió como el lunes. ¿Es correcto? Sí, es la única que hay, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, es la única que hay. Sí, ya la entregué. Ok, perfecto. ¿Nadie tuvo Eh, alguna Buenos días, complicación, profe. alguna duda? Buen día. Yo con el cuadro cronológico aún lo estoy armando porque no hay uno en específico que Ajá. que sea así como que pues o sea, ahorita yo estoy armando ese cuadro. Ok, perfecto. Sí, de hecho, pues con esa intención lo hice, con que ustedes mismos pues estudiaran, analizaran un poquito esa cuestión de antecedentes, también de orígenes, y que ustedes mismos lo pudieran elaborar. Eh, Como les comenté a un principio, vamos a quitarnos ese estigma de ver directamente y buscar, indagar en Google, en los buscadores y nada más copiar y pegar. Entonces la intención es que sí tengan noción de lo que realmente están haciendo, de que lean un poco y nos quitemos esa costumbre que, pues, desde mi punto de vista, mal costumbre, realmente, lo mejor que se está adoptando hoy como estudiantes, en la cuestión de nada más ver, ok, nada más medio leer la información y nada más decimos, copiamos y pegamos y pum, así lo envío y no nos tomamos poquito el tiempo de analizar y checar y leer, ok, esto corresponde a esto lo enfoco aquí, le doy lógica acá, saco un resumen propio, etcétera, etcétera. Y les digo esto porque, pues, obviamente, como les comenté desde las primeras sesiones, califico todo, checo todo, leo todo lo que ustedes mandan y hay mucha información que es exactamente igual. Ahí es donde también uno se da cuenta, aparte de otras cuestiones que manda, obviamente, el lenguaje internet. Ahí es donde uno se da cuenta que pues, realmente nada más indagan poco, copian y pegan como va. Entonces sí, con esa intención normalmente les envío tarea porque es una investigación. No es como las Sí. actividades, que es algo muy rápido y muy sencillo de realizar y siempre les digo, pues ok, nada más encuentren esto, lo ponen y ya lo suben directamente a la plataforma. ¿Alguien tuvo algún otro impedimento, chicos, para realizarlo? Todavía no lo realizan algunos. Bueno, yo, Profe, A una ver, pregunta, disculpe, ¿todavía tenemos hoy para subir la tarea? de hecho, nada más chequen la hora, a qué hora se les vence. Chequen la Ok, hora nada más, chicos. ok, muchas gracias. Gracias. ¿Sí, Carmen? sí, bueno, yo hice la cronología y en los artículos que estuve revisando, Uh-huh. pues sí encontré muchas fechas muy importantes. Obviamente los tratados que se hicieron en tiempos pasados fueron los que fueron marcando la pauta pues para que el derecho internacional público se aplique, ¿verdad?, en el mundo. Pero todas las informaciones que encontré, yo llegué hasta el Tratado de Versalles. Ok. Una pues es el tratado más ya que marcó los tiempos modernos. Ajá. Y otra que en la parte donde usted nos encarga este trabajo nos dice que es o sea, en investigación sobre Orígenes. sí, los orígenes. Entonces, Así es. pues ya los tiempos modernos, claro, voy a encontrar muchísima información, entonces hasta ahí me quedé. Sí, 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 está bien. De hecho, esa era la intención de los orígenes, de dónde nace toda esta cuestión. Sí, de dónde nace y hasta dónde se consolida y ya se fortalece, pues, y ya se expande a muchos más países. Es correcto. Sí, porque sabemos que hoy en día ya realmente a lo mejor la cuestión de orígenes en cuestión del derecho internacional público queda deslindada
un poquito de la versión inicial o de la idea inicial de regular esta cuestión de pues mantener el mundo unido, los países, etcétera, etcétera, que no haya guerras, que haya tratados. Hoy en día, pues por la misma globalización, gira todo en torno a la economía como tal, a la comercialización de productos, y hoy en día realmente esa es la base de los tratados. Anteriormente pues era la cuestión de las guerras, de que un territorio no se mezclara con otro, que en este caso que se respetaran las soberanías de cada estado, de cada país, pero pues hoy en día sabemos que esa cuestión está pasando a segundo término, porque choco derecho, pues un país invade a otro, a lo mejor no bélicamente, pero sí invade a otro en inversión extranjera directa, en cooperación para el desarrollo, en marcas, en empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Entonces, sí, más que nada la idea era el origen de esa cuestión, los orígenes. Porque ya revisando los artículos que estuve viendo y todo lo que engloba el derecho internacional, o sea, de verdad que es rico, o sea, sí, claro. comprende muchas áreas donde, al menos digo, en estos tiempos modernos en los que ya nos conectamos por medio de las redes sociales y que nos damos cuenta de tantas cosas que pasan, o sea, el derecho internacional engloba los derechos humanos, que es tan importante, ¿verdad? Hoy en día, refugiados, inmigrantes, los prisioneros, como hemos visto casos en los que alguna persona cae por algún delito en otro país y cómo es que el derecho internacional permite que entrar a rescatarlo, a defenderlo, a apoyarlo. O sea, sí está muy, muy interesante. Sí, de hecho, abarca muchas cuestiones que a lo mejor en determinado momento se ignoran. Por eso es importante conocer de todo. Supongamos en determinado momento, de hecho lo hemos a lo mejor visto en televisión con algunos, a lo mejor artistas, futbolistas, X personajes que en determinado momento, ¿qué es lo que pasa? Traen droga a lo mejor en un país y en ese país está penado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde entra el derecho internacional? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se puede apoyar en determinado momento? Si tienen derechos a abogados, no tienen derechos a abogados, ¿dónde interviene el país de origen de esa personalidad, etcétera, etcétera? Muchas cuestiones también, no nada más en cuestiones actos ilícitos como drogadicción y drogas, estupefacientes y otras cuestiones, sino también les comentaba en las clases anteriores, y es algo muy importante, la cuestión del agua, obviamente dónde va a deslindarse cada país de esa cuestión y dónde pues universalmente los órganos jurisdiccionales, supranacionales, internacionales van a empezar a regular toda esa cuestión también. Pues la cuestión de la pandemia, qué es lo que está ocurriendo hoy en día. Hay muchas vacunas en ese aspecto y realmente pues el mundo en determinado momento no sabe, y más los que a lo mejor, o está ocurriendo un poquito más con la parte de América, la parte de los latinoamericanos, de los latinos. Entonces, pues, realmente no se sabe si ponerse algún tipo de vacuna o realmente si va a hacer efecto, si no va a hacer efecto, y en determinadas circunstancias ahí es donde debe regular el derecho internacional público como tal, no simplemente decir, por ejemplo, ahorita con la incógnita que hay con la vacuna de la Sputnik, entonces, si que es la vacuna rusa, que es la que van a empezar a aplicar también en México, antes estaban aplicando la de Pfizer y ahorita van a aplicar otra vacuna, entonces dicen, entonces, ¿qué hacemos? Ayer también dijeron que aparentemente la de Cancino también entra al quite. Yo creo que México, digo, el gobierno de México está como que queriéndose abastecer pues de lo más que puede y donde puede, porque pues no les alcanza. Yo siento que lo más importante que están evaluando en este tiempo es el costo de la vacuna, porque pues somos demasiada gente como para llegar y adquirir la vacuna a un alto costo. Sí, de Son muchas hecho, cosas. son muchas, más que nada cuestiones y más que nada cuestiones legales en ese sentido. Entonces, realmente desde mi punto de vista sí está faltando por parte de la Organización Mundial de la Salud coordinación en ese aspecto, porque pues obviamente los estados se están deslindando y se están
En este sentido, ellos están tomando las decisiones adecuadas. Estaba leyendo que aproximadamente, dependiendo de cada país, nos va a tomar vacunar ahora sí que hasta el 85% del mundo, unos 7 años aproximadamente. Entonces, obviamente depende mucho de las vacunas porque ahorita pues, es una dosis, una entre dos tomas, se puede decir, se puede considerar. Hay una que salió que es la Johnson Johnson, que es así, está haciendo muy buena reacción en una sola toma. Entonces, aproximadamente va a depender de las situaciones climáticas también, de la cuestión de, obviamente, del poder adquisitivo de los gobiernos, pero sí son como aproximadamente 7 años. Oh, mi Dios. Si tienes alguna pregunta, Nelva. Sí, profe, gracias por su atención. La semana pasada la levanté 2 veces, no pude participar. Yo digo que si yo participo ahorita, profe, por favor, ya no deje que yo participe. Hay más compañeros que quieren hablar y yo creo que usted está hablando con todos, no solo con uno. Pues yo investigué, dice que en el año 3100 antes de Cristo, dice el origen del derecho internacional viene de la mano con el surgimiento de los estados entre los más antiguos fuentes del derecho internacional. Podemos encontrar un tratado entre Mesopotamia y Uma alrededor del año 3100 antes de Cristo. Dicho tratado regulaba las fronteras y su inviolabilidad. Gracias, profe, por su atención. Ok, muchas gracias, Nelva, por la aportación. Sí, ves lo que comentamos realmente, qué es lo que pasaba antes. De hecho, claro, el vivo ejemplo claro de lo que pasaba anteriormente y por qué surgió toda esta cuestión del derecho internacional público, pues lo vemos en los videojuegos, chicos. O sea, vemos los juegos que bajan ustedes en el celular en determinado momento, Age of Empires y todo ese tipo de cuestiones que empiezan con una aldea, van creciendo, llegan y los invaden, porque pues, otra aldea quiere apropiarse de algunos recursos o de la misma aldea como tal. Ahí vemos la parte del objeto primordial del por qué se estableció el derecho internacional público como tal, para impedir precisamente esas cuestiones, y no que al que se le antoje en determinado momento quiere decir, ok, pues no tengo con mi territorio, no me basta con lo que yo tengo, voy y me apropio el territorio de mi vecino, de mi compadre, de X persona, porque, o simplemente por el hecho que no me gusta cómo, a lo mejor me gusta tu casa o no me gusta cómo siembras, voy y me apropio el tuyo y lo hago mío. Eso es lo que pasaba anteriormente, imperaba la ley del más fuerte. Hoy en día a lo mejor no es tanta violencia en sí, hoy en día es más, impera la ley del más fuerte, sí, pero en cuestión de dinero, en cuestión de artículos, en cuestión de comercialización y en debido momento, pues obviamente esa cuestión y a ustedes en la cuestión de comercio, en la cuestión de importaciones, exportaciones de mercancía, un simple producto no puede entrar a otro mercado simplemente por el hecho de que una compañía así lo quiera. Debe de entrar regulado, obviamente, y de respetarse las regulaciones y las leyes del país que lo va a recibir en su determinado momento. Sí, Tania, ¿tienes algo que preguntar, Tania? Y que levantaste la mano, Tania. Creo que ya. Buenos días, licenciado. No, solamente estaba checando eso. Ok, muchas gracias también. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. Voy a compartir pantalla nuevamente. De hecho, hay muchísimos temas, créanme, que a lo mejor, y es entendible esa cuestión. Nos centramos mucho en la cuestión laboral. Yo lo que digo siempre es, ok, ya no hay esclavitud, a lo mejor no hay esclavitud en cadenas, no hay esclavitud en látigos y toda esa cuestión. Hoy en día, la esclavitud que vivimos en determinado momento, mejor, es en cuestión a horas hombre trabajadas hacia empresas que pagan poco y realmente pues nos quieren mantener muchas horas o se quieren mantener muchas horas a los trabajadores. Antes normalmente, a lo mejor si ustedes recuerdan hace años, a lo mejor de unos 10 años atrás, aproximadamente se trabajaban
8, 9 horas, 10 horas máximo. Hoy se trabajan 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas y el sueldo pues, no es muy equitativo en ese aspecto. Pero así es general, universalmente en el mundo ya en esa cuestión, no nada más es simplemente de México. Hoy la empresa te dice, pues sabes qué, tienes hora de entrada, pero pues no tienes hora de salida. Y por lo regular, en muchos aspectos, lo que yo les digo y es una de las cosas que se está violando, es de que pues, ya las empresas, muchas empresas ya ni siquiera quieren pagar tiempo extra. A lo mejor algunas empresas, algunas maquilas sí, pero por lo regular aquí en México las empresas mexicanas no quieren pagar horas extras en ese aspecto. Entonces es que es parte de tu trabajo. Mientras no termines tu jornada laboral, pues obviamente no te puedes ir, así se tomen 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, tienes que dejar ciertas actividades bien ordenadas, cumplidas, etcétera, para que tú te puedas ir. Entonces, ya no vivimos con grilletes, ya no vivimos con cadenas, pero pues sí, obviamente estamos esclavizados a un trabajo muchas veces. Buenos días, profe. Buen día, Juan Carlos. Bueno, mire, ahorita que precisamente está comentando en relación a la esclavitud laboral que se existe o existía. Ahorita, bueno, en México ya lleva 2 años, por ahí del final del mes de octubre ya se implementó, ya entró en vigor la norma 035, que precisamente habla de este tipo de cuestión laboral, de el exceso de trabajo que se maneja y demás. Ahorita ya, bueno, pues hay empresas en las que determinado trabajo tiene que ser siempre dividido. Ah, desafortunadamente con la nueva tecnología que estamos viviendo, con la que vivimos al día a día, muchas personas utilizan el celular para otras cuestiones y es desafortunadamente donde el trabajo se merma, donde el trabajo no sale, no se desarrolla, porque trabajando, digamos, en el lapso que nos indica la oficina, muchas veces el trabajo se desempeña, lo sacas en tu horario natural o laboral, pero si te distraes en el celular, las redes sociales y todas esas cosas, muchas veces el trabajo no lo hiciste en el tiempo estipulado. Sí, tiempos muertos que se le denominan. Así es, incluso muchas empresas te dicen, ¿sabes qué? Te doy un coffee break de 15 minutos, pero ese coffee break se vuelve de 1 hora a veces. Te doy media hora, y agarran 40. Desafortunadamente la idiosincrasia en la que vivimos es así. Sí, 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 es correcto lo que dices. Pues de hecho, estipulación ahora siempre ha habido. O sea, sabemos que la ley marca 8 horas. Ya de ahí serían horas extras en ese aspecto. Pero sí, o sea, hoy lamentablemente pues hay, de hecho siempre ha existido, honestamente siempre ha existido esa cuestión de tiempos muertos. Entramos 1 hora y más en trabajos burocráticos y de oficina, se entra 1 hora y luego a lo mejor se entran a las 8, llegan, de aquí que se acomoden en oficinas, se El ajusten, cafecito. el cafecito, ya empiezan a trabajar 8:30, 8:45, o sea, siempre lo ha habido, Sí. aunque hoy en día haya redes sociales y otras cuestiones, esa cuestión siempre ha habido, seamos honestos en ese sentido, realmente. Aquí nada más lo que se busca, a comparación de otros países, en relación y lo que se trata de unificar, pues en base a reglas y regímenes, en este caso universalmente, es de que se trabaje menos, pero que seamos más productivos. Esa es pues la discrepancia. Si trabajamos 5 horas, porque hay países en Europa que trabajan 5 o 6 horas máximo en esa cuestión, pero que seamos más productivos. Y está demostrado, científicamente hay estudios que no porque digas, porque trabajen 10 horas, 11 horas, 12 horas, eres más productivo que una persona que trabaje 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque llega un momento que es lo que pasa en esa situación. Sabes que ya me estresé, te concentras a lo mejor tanto en una cuestión que necesitas a veces un distractor que obviamente te vuelva a enfocar nuevamente a lo que estás haciendo laboralmente. En cambio, si trabajas por lo regular las primeras horas, siempre está enfocado más uno, 4 o 5 horas y es más productivo. Ya las horas después se deslindan un poquito en que pues ya quiero comer y que ya quiero salir y que ya quiero ir a la casa y ya quiero ver a los hijos o ya quiero ir a ver a la novia, al novio, a la esposa, etcétera. Entonces ya empiezan otros distractores. Entonces en Europa se estudia menos, es realidad, eso ya es real, se estudia menos, son menos horas de estudio, más concentrados y se trabaja menos en varios países de Europa
los escandinavos, los nórdicos, ya están aplicando esa cuestión y realmente son más productivos. Pues aquí no es el que trabaje más, el país que trabaje más quiere decir que va a ser más productivo como tal. A veces hay una ambivalencia en esa cuestión. Sí, porque bueno, yo estuve en una investigación que estuve realizando, por decir, en Dinamarca, Ajá. un doctor, un profesionista, un empleado, un obrero ganan lo mismo. O Sí, sea, sí, sí. ganan el mismo sueldo. Ahí todo, ahora sí que todos ganan la misma percepción. Porque decía una inversionista, yo prefiero irme a México porque gano más. Por aquí gano 50,000 euros al año y en México gano 200,000. Entonces, si yo tengo título, maestría, doctorado, gano lo mismo que la persona que hace el aseo. Ok. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero desafortunadamente en México no. En México es abismal La la, diferencia. la diferencia en los sueldos, las percepciones económicas. Sí, de hecho no estamos en ese aspecto, pues realmente a lo mejor sí nos quejamos un poquito de la cuestión del gobierno. Pudiéramos estar mejor, crean. Desde mi perspectiva, pudiéramos ser mucho mejor porque tenemos infraestructura, tenemos en lo que cabe, somos mejor en tecnología que muchos otros países. En cuestión, pues, a lo mejor de empleos también en sí, o sea, estamos mejor que Sudamérica, esa es la realidad, estamos mejor muchas veces que Brasil, que Argentina, que Uruguay, estamos mejor que países centroamericanos, estamos mejor que países europeos, todos los países que pertenecían a la Unión Soviética anteriormente viven en la cuestión muy ruralmente hablando, y pues obviamente el nivel económico a lo mejor no padecen tanta hambruna porque el Estado subsidia muchas cuestiones, pero no sobresalen más, o sea, no hay tanta tecnología. Aquí pues en México se impera el capitalismo y más que tenemos al número uno al lado, que es Estados Unidos, y obviamente aquí pues, el que trabaja más, el que gana más, pues es el que tiene más capital, el que vive en mejores condiciones, pero pues es una cosa, es recíproca en esa cuestión. Tienes más, pero muchas veces quieres más y a lo mejor ya no vives una calidad de vida, simplemente ya lo que esperas nada más, simplemente tener un espacio libre con familia y otras muchas cuestiones. Pero sí, o sea, vivimos mejor realmente que en México, se vive mejor que en otros países a nivel mundial en ese aspecto. Ok, no sé, Freik, me aparece una persona con el nombre de Freik, tiene la mano levantada, no sé si quieres opinar algo. Me supongo que es nombre de empresa, IRC, Freik. No, maestro, perdón, era para el tema anterior, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene otra cuestión que opinar, chicos? Más de los temas. De hecho, les decía, hay muchos temas en esa cuestión, a lo mejor que por lo mismo que no estamos familiarizados en ese aspecto, se nos pasa de largo, más que nada por esa cuestión pues, laboral y que, seamos honestos, a veces dice, bueno, voy a tomar la clase en línea a ver qué hablamos o algo, pero créanme que toda esta retroalimentación sirve porque nos engrandece un poco en sabiduría y en adverbio cultural también en esa cuestión y vamos aprendiendo que en determinado momento y más en la cuestión de ustedes, no simplemente es el hecho de exportar, importar mercancías, todo lo que regula en determinado momento toda esa cuestión que es importante hoy en día. Sí, Felipe, ¿querías aportar algo, Felipe? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que tengo manos libres porque estoy trabajando. No te escuchamos. Yo quería decir que a lo que comentaba ahorita, de que todas estas pláticas, todo lo que hacemos aquí, bueno, a mí me sirve muchísimo en mi trabajo, porque lo pongo en práctica, todo lo que hablamos y todo lo que comentan mis compañeros, lo que comenta usted, haz de cuenta que es lo que llevo yo día a día en mi trabajo. Yo trabajo en una empresa, en una tienda de autoservicio, y haz de cuenta que ver todo eso o sea, la embarcación, la proveniencia de los productos y todo eso, el almacenaje y todo eso, y como estaban hablando también de la pandemia, es un tema que va relacionado con todo y que
más que, o sea, lo que yo no entiendo, profesor, es, o sea, si realmente estamos en una pandemia y estamos viviendo una decadencia, ¿por qué hay más consumidores ahora hoy en día y hay más, como más necesidad de comprar más cosas? Cuando antes era nada más lo que era, nomás lo que era, y ahora hoy en día se compra hasta lo que no. Y, o sea, yo quisiera saber eso, que me lo pudieran, o alguien de ahí me pudiera responder eso de qué está pasando ahí. A mí me gustaría responder eso, maestro. De hecho, en esa Sí. cuestión, desde mi punto de Maestro. vista, ¿sí? A mí me gustaría responder eso al compañero. A ver, Frick. Mira, yo trabajo en una empresa de transporte americana y también mucho de lo que hago es transporte internacional. Desde México, Estados Unidos y Canadá, esa es nuestra área de servicio. Y a raíz de la pandemia, no es que la gente haya empezado a consumir más, sino empezó a consumir diferente, porque anteriormente la gente iba y compraba las cosas a una tienda física. El e-commerce, nada más por decir Amazon, tuvo un aumento en ventas del 40% anual el año pasado contra el año 2018, contra el año 2019. Y eso impactó en todos los sectores de la cadena productiva, incluido el transporte. Entiéndase también nosotros. Nosotros tuvimos a pesar de que hubo mucho, aquí en México hubo muchos cierres, muchas empresas cerraron, muchos negocios quebraron, mucha gente perdió sus empleos. Todo el sector productivo no ha dejado de trabajar, no ha parado. Nosotros hemos tenido una sobredemanda de servicio de transporte actualmente, y eso vino a agravar otras dinámicas que ya traíamos arrastrando en toda lo que es la cadena productiva. Aquí en México tenemos un déficit de aproximadamente 25,000 choferes para camiones. En los Estados Unidos traemos un déficit de 70,000 choferes para tractocamiones. Ahora con la pandemia y con el incremento, pues esto se agravó, vino a reducir la cantidad de personas disponibles o productivas en el área de transporte, por lo cual se necesitan todavía más choferes de los que se necesitaban, porque hubo fallecimientos, hay personas enfermas, y subió demanda a productos que no se utilizaban antes, como los cubrebocas, todos los implementos médicos que ahora se utilizan, pues no se utilizaban antes. Entonces ahora ya antes eran exclusivos de hospitales, ahora son ya de uso común en los hogares. Y además la gente encerrada en sus casas, pues lo que busca es algo que hacer, algo en que entretenerse. Y eso aumenta también el consumo de cosas como para reparaciones del hogar, como electrodomésticos, ese tipo de cosas que antes tenían un ciclo de vida más largo, con un uso más intenso, el ciclo de vida también se acorta. También hay déficit de producción en electrónicos, en computadoras, en celulares, todo lo que tiene que ver, lo que usa la gente para poderse comunicar ahora por medios electrónicos. Entonces, a eso se debe, eso fue lo que causó la pandemia, un cambio en el consumo de la gente y un incremento en el consumo de cosas que antes no se utilizaban. Ok, muchas gracias por tu aportación. Aguilar, ¿quieres preguntar algo, aportar algo, Aguilar? Sí, maestro, ¿me escucha? Buenos días. Buen día, sí te escuchamos. Siguiendo con lo que dice mi compañero, bueno, yo trabajo a lo mejor en una empresa que muchos conocen, se llama Medline, Okay. y hacemos productos, o más bien kit médicos. Uh-huh. Entonces, del 2020 al 2021, lo que empezó como es la pandemia de COVID, hemos producido mucho más kit médicos con diferentes tipos de productos. ¿A qué se debe esto? Nosotros manejamos lo que son procedencias cada producto tiene su procedencia, y estos son armados para diferentes tipos de hospitales en diferentes partes del mundo. Nosotros tuvimos mucho trabajo, muchas fábricas cerraron, y en esta ocasión la de nosotros no implementó más empleos debido a que son productos médicos.
y qué es lo que las personas están pues más bien comprando. Los hospitales, no abastecíamos hospitales y por eso se implementaron horas extras. Yo trabajo en un turno de noche, que son 6 horas, y ese turno produce mucho más que el primer turno y el segundo turno. Ok, perfecto. Sí, de hecho, obviamente, como comentamos la semana pasada en las sesiones, hay artículos, como lo compartieron sus compañeros, que realmente a lo mejor anteriormente no se estaban comercializando mucho o eran comercializados por algunos sectores muy definidos. Hoy en día, pues en cuestión de salubridad, en cuestión de salud, pues incrementaron todos esos artículos. Entonces, obviamente, la cadena productiva incrementa. Aunado a esto, obviamente, a lo mejor sí tienen un repunte porque sí lo he estado monitoreando yo también en esa cuestión. Tiendas departamentales, supermercados, sí aumentaron en esa cuestión, pero también va más que nada por la cuestión, aparte de lo que dijo su compañero también, de que la gente, pues a lo mejor hoy compra diferente, hoy compra más cosas, hay algunos todavía que están pues obviamente encerrados en cuarentena, todavía trabajan desde casa, pues compran diferente. Aunado a todas estas situaciones, pues obviamente viene la cuestión de que micro y pequeñas empresas, pues obviamente cerraron. Entonces, en lugar del pastel repartirlo entre a lo mejor 100 comercios, hoy en día, y de esos comercios a lo mejor 50 eran minoristas y otros 50 eran mayoristas, pues de los 50 minoristas tiene que mermar esa situación porque viven un día al día, no tienen inventario, que es lo que pasa cuando tuvieron que cerrar, cuando a lo mejor obviamente se incrementan los costos, tienen que pagar impuestos y obviamente tienen que cerrar, no tienen de dónde sacar, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cierran, claudican las empresas y toda esa clientela, pues obviamente la absorben directamente, rápidamente los supermercados. Eso también está afectando. Lo vemos porque vamos a las tiendas más grandes, pero pues a lo mejor la tienda del vecino ya cerró, la ferretería a lo mejor que estaba en la esquina ya cerró, y muchas otras tienditas que realmente, obviamente el mercado del micro y pequeño empresario es el que más ha resentido esa cuestión. Por eso vemos que el incremento en el consumismo, en los supermercados, en los mayores negocios, en las grandes empresas, en las multinacionales, pues obviamente va en incremento esa cuestión también. Más aparte, pues obviamente lo que nos compartieron sus compañeros, que hay otros mercados que a lo mejor no habían sido muy vistos recíprocamente hablando consumidores y hoy en día pues obviamente se produce más en esa cuestión. Ok, chicos, no sé si alguien más tenga alguna otra opinión respecto a estos temas, de pasar a cuestiones un poquito más legales también en otros aspectos. Ok, entonces les voy a compartir pantalla para más información. De hecho, anteriormente estábamos viendo obviamente las cuestiones del derecho internacional público como tal. Estábamos viendo que aparte de muchas otras cuestiones como fuentes, sujetos, pues obviamente el derecho internacional público nos sirve como una cuestión de intervención social también, que realmente aparte de las cuestiones regulatorias en fronteras, internacionalmente, en cuestiones de comercio, pues también nos sirve como un instrumento social. eh, desde el Tratado de Versalles, obviamente la cuestión de las sociedades de las naciones, una vez que primero, las primeros indicios fue a raíz de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y ya se estableció como tal, los organismos internacionales también. Nos sirve para un ordenamiento jurídico a nivel internacional, obviamente diferente del que rigen los estados,
precisamente para esa cuestión, que ya no haya un desorden mundial en respectivas cuestiones. Nos dice que lleva un carácter, esta cuestión del derecho internacional, un carácter específico que deriva de los sujetos que se aplica de la ausencia de órganos centralizados muchas veces, como la era anteriormente. También nos dice que puede cristalizarse en normas de derecho interno de los estados y a su vez la práctica legislativa de ellos puede llegar a convertirse en normas de derecho internacional por la vía de la costumbre internacional. Nos dice que es un sistema jurídico específico diferente del que rige dentro de los estados. Su carácter específico deriva de los sujetos a los que se aplica y de la ausencia de órganos centralizados. Entonces, dentro de esta cuestión del derecho, pues obviamente, una vez que entran principios que obviamente rigen a las naciones civilizadas, naciones independientes, tenemos dos tipos de derecho internacional, el derecho internacional público, que es el que nos compete más, y el derecho internacional privado. En cuanto al derecho internacional público, nos dice que es el que arregla las relaciones de nación a nación directamente y tiene por objeto los conflictos del derecho público como tal. En cuestiones, les ponía ejemplos de extradiciones, en cuestiones de comercialización, empresas, en cuestiones de delitos internacionales, cuestiones bélicas, etcétera, etcétera. Y tenemos por la contraparte el derecho internacional privado, que se resuelve los conflictos entre el derecho privado de las diversas naciones, se compone de reglas relativas a la aplicación de leyes, en este caso civiles o criminales de un estado en el territorio de un estado extranjero. Por ejemplo, en la cuestión, si una persona en determinado momento se casa con un extranjero y a su vez se quieren divorciar y están peleando bienes y la cuestión de los hijos, bueno, ahí entra la cuestión del derecho internacional privado como tal. No es público porque pues no tiene nada que ver en relación a estados, a gobiernos, ahí ya entran personas directamente. Entonces, por eso nos dice que son cuestiones civiles, a lo mejor el cobro de una herencia en otro país también, obviamente el derecho internacional privado lo va a regular como tal. Y obviamente, aparte de otras cuestiones, las nacionalidades también, obviamente, pues pedir cuando se casa una persona de una ciudadanía, puede pedir a otra persona también, lo que pasa en Estados Unidos, se casa en una persona americana, la otra persona, pues obviamente, si es latina o de otro país, tiene el derecho, obviamente, mediante el derecho internacional privado, de solicitar la ciudadanía para su pareja. Entonces, son cuestiones muy diferentes en sí y que hacen la diferencia entre uno y otro derecho, en relación en cuanto al público y en relación a lo privado también. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. En unos minutitos más les mando el link de la siguiente sesión. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en unos minutos más. Gracias. Gracias. Muy bien, licenciado. Muchas gracias, Tania. Bye. Gracias, chicos. Hola, profe, ahorita nos vemos. Gracias, nos vemos un rato más. Otra vez.